Atención Satoshi maníacos, hoy el mercado cripto está que arde, y mientras te hablo, Bitcoin se está desplomando con fuerza, rompiendo niveles que parecían impenetrables hace apenas unas horas. Bitcoin toca niveles críticos, Ethereum lanza su L2 privado, y las ballenas están moviendo ficha como nunca antes. Y este lanzamiento ocurre justo cuando Bitcoin está perforando niveles clave, lo que le da a esta noticia un contexto más tenso de lo habitual. ¿Estamos a punto de ver un cambio que nadie vio venir? Quédate, porque esto puede redefinir el juego, XD, el golpe silencioso de Ethereum, la L2 que aparece como un ninja mientras todos miraban el precio. Ethereum movió una pieza de ajedrez que nadie vio venir. Ayer, en plena tormenta del mercado, Ethereum activó en la red principal una L2 descentralizada y privada, como si desplegara un escuadrón stealth en mitad del campo de batalla. Por lo tanto, esta capa no solo acelera el rendimiento, protege información sin romper la transparencia. Lo curioso es que lo hicieron en silencio, sin fanfarrias, como esos movimientos de rey que parecen pequeños, pero te cambian toda la partida. Los analistas dicen que podría ser la infraestructura base de la próxima adopción institucional, y aún así, casi nadie se ha enterado, XD, si esta L2 es realmente el arma secreta de ETH. ¿Cuándo veremos el impacto en el precio? El impacto podría notarse en cuanto los usuarios comiencen a migrar volumen real a esta nueva L2. Si la adopción es rápida, ETH podría reflejarlo en cuestión de semanas. Europa entra al ring, 21 Sares despliega 6 ETP como quien lanza una ofensiva coordinada. Me puse a investigar por qué estaba sucediendo, y descubrí algo que huele a jugada estratégica. 21 Sares lanzó 6 nuevos ETP cripto en Europa, como si estuviera reforzando sus líneas en el frente, Aave, Cardano, Polkadot, Cosmos. Además, todo esto sucede mientras Bitcoin está cayendo como una roca, lo que hace aún más intrigante que haya empresas aumentando su exposición. Entonces, lo que parece un simple anuncio es en realidad un mensaje claro: Europa quiere liderar la adopción institucional cripto. Además, 21 Sares ya pasa los 5.000 millones en activos, lo que provoca que los fondos tradicionales empiecen a mirar altcoins que antes consideraban demasiado experimentales. Si Europa acelera así, ¿qué hará Estados Unidos para no quedarse atrás? Metaplanet prepara 135 millones para comprar Bitcoin, la versión japonesa de un ejército en marcha. Esto estaba escondido a simple vista, pero ahora se ve clarísimo. Metaplanet quiere recaudar 135 millones de dólares para comprar más Bitcoin, como si estuviera reforzando sus tropas antes de una guerra prolongada. Así que su estrategia recuerda demasiado a MicroStrategy, convertir el balance en un muro hecho de bloques de BTC. Por tal motivo, analistas en Asia creen que esto podría detonar un efecto dominó de empresas japonesas entrando al juego. Si Japón adopta Bitcoin a nivel corporativo, ¿quién detiene el siguiente rally? La carrera cuántica comienza, una herramienta postcuántica recibe validación y se encienden las alarmas. Esto podría ser una de las cosas más locas que vas a escuchar, pero aquí está el futuro próximo. Una auditoría independiente validó una herramienta postcuántica capaz de proteger blockchains cuando lleguen las computadoras cuánticas. Por ende, esto no es una actualización técnica, es la creación de un escudo contra una amenaza futura que podría romper criptografía actual en minutos. Además, algunos ingenieros dicen que estamos entrando en la fase criptocuántica, un terreno donde solo sobrevivirán las redes preparadas para el impacto. ¿Estamos construyendo defensas para una guerra que todavía no vemos? Sí, la amenaza cuántica aún no está aquí, pero los desarrolladores saben que, cuando llegue, los protocolos deben estar preparados. Es una carrera silenciosa que solo ganarán quienes actúen antes del problema. Bitcoin toca su punto más bajista, el mercado tiembla, pero las gráficas cuentan otra historia. Hay 3 partes en este patrón, y la primera es que el miedo siempre llega antes del giro.
Bitcoin cayó a niveles donde los indicadores muestran un sentimiento de los más bajistas del año, como si el ejército cripto retrocediera a sus murallas. Aún así, históricamente estos momentos preceden las recuperaciones más violentas. Mientras tanto, los traders discuten si esto marca el fin del ciclo alcista, pero, en el análisis técnico profundo, la estructura sigue intacta. ¿Estamos ante el rugido previo al contraataque? Puede serlo. Cada ciclo de Bitcoin ha mostrado caídas profundas justo antes de arrancar una nueva ola. Las ballenas despiertan. Movimientos de más de 1000 BTC en una semana clave. La estrategia de las ballenas siempre es la misma: mover piezas grandes cuando el resto mira al lado opuesto. Las carteras gigantes se están acumulando como no lo hacían desde principios de año. Con ello, BTC vive una semana con movimientos superiores a 1000 BTC por operación, como si los generales estuvieran reforzando su posición antes de una ofensiva. Además, este tipo de actividad suele anticipar rupturas de tendencia, con todo este movimiento de ballenas ocurriendo mientras BTC acelera su caída. La pregunta real es, ¿están preparando la trampa o están acumulando en silencio? Si miras el patrón de las últimas semanas, la actividad de ballenas suele aumentar justo antes de los rebotes más agresivos, pero también antes de las caídas más dolorosas. No hay término medio. Por eso te pregunto a ti, tú. ¿Cómo lo ves? ¿Trampa o acumulación? Déjalo en comentarios, que quiero leer tu análisis Satoshi Maníaco. Abu Dhabi triplica su posición en un ETF de Bitcoin. El desierto también juega. Esto podría ser el secreto detrás del impulso institucional que muchos no están viendo. El fondo de inversiones de Abu Dhabi triplicó su participación en un ETF de Bitcoin. De ahí que Oriente Medio se esté convirtiendo en un jugador silencioso, pero extremadamente poderoso, y todo esto se está desarrollando en el mismo instante en que Bitcoin está rompiendo soporte. Además, sus movimientos suelen anunciar tendencias más grandes. ¿Será Medio Oriente el nuevo epicentro de acumulación cripto? Tiene sentido. Su capital es inmenso, su visión es de largo plazo y el interés por Bitcoin está creciendo entre fondos soberanos. No sería raro que se conviertan en uno de los centros de acumulación más fuertes. BlackRock confirma su plan para un ETF de Ethereum con staking, la jugada que faltaba, y déjame explicarlo de manera simple: esto desbloquea dinero que antes no podía entrar. BlackRock está diseñando un ETF de Ethereum con staking, lo que permite a fondos tradicionales obtener rendimientos sin tocar wallets ni correr riesgos técnicos. Así que estamos ante un producto que puede canalizar miles de millones en ETH sin fricción. Además, un ETF con staking cambia totalmente la narrativa institucional. Ahora ETH genera rendimiento regulado. ¿Será este el comienzo de una Ethereum Season institucional? Si el ETF con staking se aprueba, sí. Un producto así abre la puerta a un flujo masivo que antes no podía entrar. ETH con rendimiento regulado es un imán para fondos conservadores. El futuro presidente de la CFTC apunta a DeFi: la tormenta regulatoria se acerca. Primero, cuando un regulador menciona DeFi por su nombre, significa que la batalla está cerca. Durante su audiencia, el candidato afirmó que DeFi necesita un marco claro, pero sin matar la innovación. Por ello, algunos desarrolladores creen que los próximos meses serán un campo de pruebas donde veremos qué protocolos sobreviven. Además, la regulación podría atraer nuevos fondos o espantar liquidez. ¿Será la regulación de DeFi un escudo o una espada? Podría ser ambas. Si las reglas son claras y razonables, atraerán liquidez y legitimidad. Si son restrictivas, expulsarán proyectos y frenarán la innovación. El flujo de ETFs ha sido positivo recientemente, lo que genera soporte técnico. Bitcoin, BTC, precio en torno a $82.494. Caída de casi 10% en las últimas 24 horas. Soporte clave, aproximadamente $80.000, $85.000. Resistencia relevante, $90.000, $95.000. Corre el riesgo de caer hacia $70.000, $75.000.
Si rebota desde soporte, podría probar $90.000 nuevamente. Ethereum, ETH, precio aproximado, $2.730 $2.800. Caída significativa de 5-10% en 24 horas. Soporte relevante en torno a $2.600 $2.700, resistencia cercana a $3.100 $3.200. Si mantiene soporte, puede estabilizarse; si lo pierde, puede caer hacia $2.400 $2.500. Solana, Sol, aproximadamente $140 143, resistencia inmediata, $156, según el análisis de ruptura reciente. Otra resistencia fuerte, $170,50. Soporte crítico, $163,50, tras romperse la zona de $165. Otro soporte importante detectado, $137,45 y también $135,32. XRP, precio cercano $2,20 2,30, dato estimado, sin fuente reciente fuerte, rango lateral observado, $2,20 2,50. Si rompe al alza, posible subida hacia $3, si baja del rango, riesgo $1,80 2,00. Cardano, ADA, precio estimado 50 centavos 0,52. Soporte crítico en 50 centavos, si se rompe, caída hacia 40 centavos, si se mantiene, subida hacia 60 centavos 0,65. Dogecoin, DOGE, precio estimado 15 centavos 0,16. Soporte en 15 centavos, si lo pierda, riesgo hacia 12 centavos 0,14, si rebota, leve subida esperada. Ha mostrado leve alza, 0,7%, técnico de soporte bajo cantidad de volumen. Si mantiene soporte 15 centavos menos 0,16, podría tener rebote modesto, romperlo implica riesgo hacia 12 centavos menos 0,14, y... Claro, con Bitcoin cayendo así de fuerte hoy, la lectura del mercado cambia por completo. No estamos frente a un simple susto. Estamos frente a un reordenamiento. Hoy, el ecosistema cripto nos está mostrando algo muy importante. La consolidación y la adaptación tecnológica están marcando el ritmo. Por un lado, Ethereum lanza su L2 descentralizado y privado, señal de que la privacidad y escalabilidad avanzan mientras la red principal se fortalece. Esto, combinado con los movimientos de 21 Shares y Metaplanet ampliando ETPs y recaudando capital para comprar más Bitcoin, nos recuerda que la adopción institucional sigue siendo un motor clave del mercado. Sin embargo, no todo es calma. La actividad de las ballenas indica que estamos ante semanas críticas para BTC, y su caída a niveles más bajistas no es casualidad. No obstante, analistas señalan que no se debe culpar exclusivamente al cierre de Estados Unidos o a la IA, sino que es un reflejo de la dinámica real del mercado y de ajustes estratégicos de grandes jugadores. Esto nos enseña que la paciencia y la estrategia importan más que nunca. Mientras tanto, la innovación tecnológica sigue avanzando. Blockchain se prepara para la era postcuántica y BlackRock trabaja en un ETF fiduciario de Ethereum apostado. Esto nos recuerda que el cripto no es solo dinero, es un ecosistema que está redefiniendo cómo interactuamos con tecnología, finanzas y poder. En resumen, el mensaje de hoy es claro: el cripto sigue evolucionando entre fuerzas de control, libertad y tecnología disruptiva. Los satoshimaníacos no solo observan, sino que aprenden, anticipan y actúan con estrategia, así que mantente alerta, porque si esta caída profundiza o rebota con fuerza, será una de esas jornadas que marcan a todo satoshimaníaco. Y con esto cerramos el episodio, satoshimaníacos. No olviden suscribirse, activar la campana y unirse a nuestra comunidad para no perder ni un solo movimiento del cripto. Nos vemos mañana, listos para enfrentar juntos este mercado épico. XD.